Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars a los cuales ICL nos tiene acostumbrados. Bienvenidos. Empecemos con este tema interesante. Conversemos una hora, tal vez un poquito menos, respecto a la preparación institucional y respuesta funcional del laboratorio ante terremotos. Bueno, como sabemos, este tema, si bien es cierto, no es parte de digamos, de la formación y menos de la educación de nuestros profesionales, no deja de tener interés, sobre todo por varios aspectos, que vamos a ir viéndolo a lo largo de estos 45 minutos que vamos a estar juntos, revisando este tema que indudablemente es de interés. Consideremos, a ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir porque veo que no se está, a ver ahí, sí, ahora está mejor. Decía eh, que este tema no deja de ser sumamente importante y espero que al término de esta sesión también lo veamos interesante, considerando que estamos expuestos a esta posibilidad de un terremoto en la mayoría de los países que justamente ocupan el cinturón de fuego. Considerando la cercanía de nuestros vecinos, Perú y toda la costa del Pacífico, en realidad toda la costa del Pacífico de Sudamérica, Centro y Norteamérica, tendrían el mismo riesgo de este evento, que podría ser un terremoto, sobre todo hacia el sur del continente. El doctor Leverton, que nos acompaña, eh, como sabemos en Chile, él es un referente en Chile. En Chile se ha ocurrido pues el terremoto de más alta intensidad a nivel mundial y la frecuencia es mucho más alta que en los demás países. Y entonces, de que es importante la preparación del laboratorio frente a este evento es indudable, ¿no? Una falla en los laboratorios puede comprometer fuertemente la integridad de los pacientes post-terremoto, porque evidentemente, considerando que la medicina se basa en evidencias, considerando la importancia en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con los resultados del laboratorio, considerando que somos un servicio primario, o sea que no se puede detener tanto banco de sangre, laboratorio clínico y todos los otros todos los otros tipos de medicina de laboratorio, ya que el evento post-terremoto no es que son 24 horas, sino pueden durar hasta años eh, o meses. Eh, Tenemos que estar evidentemente preparados para eso. De hecho, el incremento de las competencias frente a la gestión del riesgo apunta hacia esto que es crítico, ¿no? Es importante, es urgente, es crítico. Así que empecemos hablando un poquito al respecto. Los terremotos, como sabemos, suceden en todas partes del cinturón de fuego y algunos aspectos que podríamos decir, ya hablando un poco de Perú, es que se dan en todo, a lo largo de toda la costa peruana y en la sierra o en la montaña, como le decimos en otros países, también sucede, ¿no? Hemos tenido terremotos muy fuertes en el Perú, en Chile mucho más, y a lo largo de todo el cinturón de fuego. Existen ya mapas, existe mapas de los eventos, cómo sucederían de acuerdo a la estructura del suelo. En algunos lugares es un poco más que en otros. Y también en cuanto a la densidad poblacional y también en cuanto a las capacidades de resolución, como están desplazados per cápita en la población. Se han hecho muchos estudios. Yo recuerdo varios estudios que estuve presente en la socialización de estos estudios por parte de Suiza, en la Cruz Roja. Yo pertenecía a la Cruz Roja muchos años, y nos contaban pues el impacto enorme que iba a haber
posteriormente al terremoto, ¿no? Hay distritos en Lima, voy a referirme un poco a Lima porque Lima es una bomba de tiempo por la población, por el incremento de estructuras, digamos, superan más del 50% las construcciones que son informales y los daños pues están estimados entre el 60 y 85% que colapsen pero muchas eh, estructuras. Y en todas partes existe este tema de que todavía existe gente viviendo en estructuras que están protegidas por alguna entidad del gobierno, quiero hablar en general para todos los países, por Instituto Nacional de Cultura o un Ministerio de Cultura, que evita que se hagan incluso refuerzos o apuntalamientos en las estructuras para mantener esta estructura histórica. Lamentablemente, ahí todavía vive personas que van a hacer lo que justamente tienen un riesgo elevadísimo de perder la vida o eventos de lesiones, ¿no? Aplastamientos. Así que esto sucede en todas partes y Lima, yo me voy a referir bastante a Lima porque la densidad poblacional es muy alta. Tenemos 10 millones de personas eh, hacinadas en varios lugares, sobre todo en la periferia del casco urbano, y que están con construcciones informales y en suelos inapropiados para la construcción de casas o de condominios. Así que esta es una realidad que seguramente, y lo he visto en otros países, se parece mucho a otras, ¿no? Entonces, ante esta situación eh, que es crítica, que es inminente, va a venir de todas formas, ¿cuál es el rol que juega el laboratorio? ¿Cuál es la importancia que tiene dentro de este antes, durante y después? Por supuesto que el antes es prepararnos y parte de ese antes es esta sesión que estamos juntos participando alguna revisión y alguna experiencia que también tenemos propia, ¿no? Está de más decir que el rol del laboratorio es muy importante y vamos a tratar de eh, trascenderlo en esta sesión. Poco para revisar lo que nos dice algunas normativas internacionales como la ISO, con nuestra MINSA, o tal vez la OPS, OMS, que justamente algunas estructuras que he sacado de estos documentos. Por ejemplo, la 15189 en el acápite 5.3 dice, las instalaciones y el equipo deberían protegerse frente a desastres para preservar la calidad y continuidad del servicio. Justamente en esta ISO aparece, en la cuarta edición, a diferencia de las ediciones anteriores, un acápite en la fase operativa del proceso de laboratorio, un acápite que dice eso, ¿no? Planificación de la continuidad del laboratorio y, y emergencias, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados y por supuesto hemos pasado todos una pandemia y vimos qué tan mal estábamos preparados para un evento de este tipo, pandemia. Y la verdad, en la mayoría de países que seguimos visitando y en la mayoría de ciudades, por no decirlas en todas, en Perú, no estamos preparados para una siguiente pandemia, a pesar de la experiencia que hemos tenido. Y cuando vamos a ciudades que han pasado por un terremoto, también vemos que no están preparados, ¿no? A pesar de que existe un desastre de alto impacto en la población y en el mismo servicio de laboratorio, en la misma familia y profesionales de laboratorio, todavía nuestro chip no llega a ser como el que sucede en otras partes, en otros continentes, que ya se van preparando y nosotros nos llegamos a sorprender cuando los visitamos del nivel de preparación que tienen, ¿no? En cuanto a la educación de los profesionales, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la implementación de elementos como por ejemplo
equipamientos, reactivos o metodologías que permitan la continuidad, como dice la ISO, ¿no? Hay una ISO que es la 22301, que nos dice que es justamente la continuidad del negocio. Claro, en la ISO, en términos generales, se le dice negocio. El negocio, vamos a decirle laboratorio, ¿no? Que justamente aparece a partir de estas situaciones que ya se volvieron continuas. Es decir, ¿cuándo vendrá un desastre y de qué tipo será? Bueno, ¿cuándo es ya mismo? Ya se nos viene encima, no sabemos cuál, pero ya porque siempre se está dando. Y de qué tipo será, eso sí no sabemos responder, pero como sabemos, si hablamos solamente de terremotos, no de sismos, no de temblores, de terremotos, es inminente que en alguno de los países va a haber. De hecho, en este momento yo podría ingresar a algún navegador y preguntar cuándo existió un terremoto y seguramente en este mes de junio ha habido algunos en el cinturón de fuego, de hecho, ¿no? Si no recuerdo mal, he visto un par de ellos a lo largo de estas revisiones que he estado realizando para preparar este webinar. Y sería bonito hacerlo, de repente lo hacemos al final. Bueno, esta ISO 22301 nos dice, requiere identificar procesos críticos y definir tiempos máximos de recuperación para cada actividad humana, ¿no? Y si por supuesto son de actividades primarias que no pueden detenerse, que son de alta prioridad como los laboratorios, pues evidentemente aplica. En la 26658, que fue una especificación técnica y que el año pasado ya se volvió una norma técnica en la ISO, nos dice que la preanalítica debe tener medidas obligatorias de precaución y evacuación durante la fase preanalítica, porque ahí se concentran las personas que no están entrenadas. Eventualmente nosotros, los laboratoristas, estamos entrenados para este desastre, para este evento. Pero los pacientes o los visitantes o tal vez las autoridades o tal vez los proveedores que están en ese momento que ocurre este evento no estarían entrenados para eso y son nuestra responsabilidad porque están dentro de nuestro servicio. Por lo tanto, en donde más se aglutinarían estas personas sería justamente en la preanalítica. Por lo tanto, el personal de preanalítico tendría que ser el más entrenado, ¿sí? Eso es otro de los elementos a tomar en cuenta. Nuestro Ministerio de Salud dice, tiene un Plan Nacional de Continuidad Operativa en Salud, y en este obliga a cada laboratorio a asegurar cadena de frío y respaldo energético ante sismos. Bueno, es un poco escueto, pero se está preocupando y está creando un plan nacional de continuidad. Evidentemente queda corto pensar solamente en cadena de frío y respaldo energético, pero tenemos el documento, ¿no? O sea, es importante conocerlo. Y la OPS, la OMS nos dice, recomienda data loggers, generadores y rutas seguras para muestras biológicas en algunos de sus documentos y en otros, que no lo estoy mencionando acá, sí menciona el manejo de las personas. Entonces, existe varias normativas, varias guías que nos pueden ir llevando de la mano a cómo prepararnos para el antes, el durante y el después, que de eso se trata y es como lo he estructurado este webinar, ¿no? Entonces acá les muestro, ya no lo voy a leer, las normas internacionales y los planeamientos nacionales en cuanto a esta directiva. Entonces tenemos bastante material que es importante saber que existe y luego cómo aplicarlo, ¿no? En ese justo cómo aplicarlo hay varios modelos. Entonces yo he pensado en uno como que, ¿qué hacemos antes de un terremoto? Que tocaría en el que estamos ahora, en el antes, porque va a venir un terremoto. Esperemos que pase mucho tiempo, pero que va a pasar, de hecho, está pasando en algunos países. Me parece que ya el doctor Leverton nos contará, me parece que en Chile hubo hace muy poco uno, y en Guatemala también hay muchos, entonces hay muchos volcanes por el Centroamérica, entonces están como que más acostumbrados que otros países que no tenemos tantos. O que, por ejemplo, en Lima hace más de 100 años que no hay terremotos, pero temblores fuertes sí los hay. Y bueno,
es importante este antes del terremoto. Después el durante y hablaremos al final del después del terremoto, que es una de las cosas que en lo particular me preocupa muchísimo, ¿no? Bueno, entonces hay esta norma que ya se nacionalizó en el Perú en el 2020, es la ISO 22301, de la cual he creído conveniente usarla para prepararnos para el antes. Esta norma, que es Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, los requisitos, nos va llevando de la mano en estos 7 elementos que nos dice, bueno, análisis del impacto de negocio, yo le agregué laboratorio para identificarnos un poco mejor, identifica procesos críticos de laboratorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis donde se identifiquen estos procesos críticos y define los tiempos de recuperación y los tiempos de respuesta necesarios para mantener la operatividad mínima tras un sismo. Es decir, lo primero es identificar y analizar el impacto de lo que podría suceder en el laboratorio. Luego, en el punto 2, evaluación del riesgo. Es decir, qué riesgos específicos están asociados a terremotos en nuestro laboratorio. Luego, establecer una estrategia de continuidad del laboratorio, preparar planes de continuidad, preocuparnos en la comunicación efectiva. Luego ya empezar a entrenarnos en esto, ya una vez que elaboramos todos estos elementos documentarios, en razón a todas las normas que hablamos, empezar los programas de ejercicios y simulacros, pero los simulacros como deberíamos hacerlos, no como lo estamos haciendo actualmente en muchos de los países, que hacemos lo mismo que hace un oficinista, hacemos lo mismo que hace las universidades o los colegios. O sea, nosotros no tenemos ese rol en la sociedad. Nosotros tenemos que pensar que somos profesionales de salud y la salud va a ser atacada, va a ser uno de los principales focos post-terremoto. Entonces, tenemos que considerar que es muy importante nuestra labor, sobre todo en el después. Y para que nuestro laboratorio se mantenga lo más operativo posible, tenemos que tener planes de contingencia, pero no solamente esperar que suceda, sino también asegurar que el daño sea mínimo. Entonces, estos programas de ejercicios y simulacros deberían ser diferentes a salir, evacuar, esperar que pase el simulacro y regresar y seguir trabajando como si no hubiera pasado nada. Eso es lo criticable hacia adentro del laboratorio, ¿no? Y luego que hagamos esto, empieza una fase de revisión y mejora continua. En otros continentes, en Asia sobre todo, esto lo tienen muy bien estructurado, muy bien estructurado. El personal sabe qué hacer durante y después porque existe una planificación bárbara. También tiene competencias para liderar el después o el durante. También sabe cómo salir de situaciones difíciles, primeros auxilios, manejo de evaluación de riesgos o evaluación de daños. Tiene una capacitación que siento que en este lado del mundo nos falta bastante. Y entonces es importante la difusión de este tema y empezar a sensibilizarnos para darnos cuenta de que tenemos una brecha importante que ir cerrando y justamente ICL siempre tratando de colaborar con la población y con la comunidad científica, intenta difundir este tema, ¿no? Sigamos revisando entonces y ya sabemos que existe esta norma 22301 que nos da ciertas pautas. Empezamos a analizar estas 7 pautas rápidamente. Lo primero es, como decía, análisis del impacto del laboratorio, ¿no? Identificar los servicios críticos y establecer los tiempos máximos de disrupción tolerable y tiempos objetivos de recuperación. Eh, no podríamos, si somos más competentes, si tenemos más conocimiento y estamos mejor preparados, estos tiempos se van a disminuir. En la medida que no conozcamos el tema, vamos a entrar en pánico, en preocuparnos de nuestra familia, en no saber atender a esta situación y estos tiempos ni siquiera se van a cumplir y menos planificar y menos medir. Entonces,
vamos a estar en un caos, literalmente, ¿no? Determinar los recursos esenciales para sostener la continuidad operativa, incluyendo equipos, personas, insumos y servicios como la energía, la conectividad, el agua, es importantísimo determinar esto como primer paso. Análisis del impacto de los laboratorios. Y esto se puede separar en cuatro actividades. Lo primero, definir cada servicio crítico. O sea, habrán servicios que son más críticos que otros. Evidentemente, la microbiología no es tan urgente como vamos a decirlo así, la bioquímica para atender gases arteriales o la hematología para atender la hemoglobina, o el banco de sangre, por supuesto. Entonces, empezar a separar esto definiendo cada servicio crítico. Después, evaluar el impacto de su interrupción, ¿no? Claro, si se interrumpe, por ejemplo, la bioquímica, ¿qué tanto impacto tiene si se interrumpe la hematología, si se interrumpe la toma de muestra o de repente la entrega de resultados? Eso se va, lo segundo es evaluar el impacto, ¿no? En función de lo que podría suceder. Entonces entramos a un escenario, a una estrategia por escenarios en donde nos reunimos técnicamente y empezamos a pensar que, ¿y si se interrumpe, qué hacemos? Se interrumpe la corriente, ¿qué hacemos? Bueno, prendemos que el UPS, que prendemos el generador, qué sé yo. A ver, hagamos el ensayo, ¿no? Desconectemos el equipo con el UPS, a ver si efectivamente el UPS funciona, porque me ha tocado en algunas visitas, bueno, que lo desconecto la energía de la toma y el UPS pues no funcionó. Simplemente estaba de adorno, pero claro, el foquito prendía, pero la batería tenía 4 años y ya estaba caput. Entonces, eh, hay que empezar a hacer estas revisiones, ¿no? Evaluaciones, también de las repercusiones legales, porque igual, a pesar de que exista un desastre, tenemos algunas normas que nos impiden, por ejemplo, abandonar un paciente caído, lo estamos atendiendo, y se suena el teléfono y me comunican de que mi hija está aplastada en mi casa, ¿es legal que yo deje al paciente y corra a ver a mi familia? Sí, pues la mayoría, yo creo que todas las normativas o legalidades indican de que usted no puede abandonar al paciente, ¿no? A menos que exista una falla de seguridad que ponga en riesgo la vida del que está atendiendo o incluso del propio paciente, ¿no? Entonces, hay que trasladarlo, hay que atenderlo, hay normativas que hay que tomar en cuenta también en este aspecto, ¿sí? Bueno, y también recordar que las muestras son parte del paciente, ¿sí? Entonces, si ponemos y exponemos las muestras, son negligencia, es no negligencia, eso se puede normativamente hacer una demanda. ¿Cuál es el aspecto ahí? La parte legal también es importante revisarla en cada lugar, en cada país. Lo tercero es establecer el MTPD, máximo tolerable de periodo de disrupción, ¿no? Esto es importante cuando uno lo tiene planificado. Por ejemplo, en banco de sangre no debería haber una ausencia de servicio no más de 1 hora. O sea, tendríamos que hacer lo que tengamos que hacer para que en 1 hora ya está nuevamente atendiendo el banco de sangre. En las gasometrías, 30 minutos. En las tomas de muestra ambulatorias, 12 horas. Tampoco podemos decir, ¿sabe qué? 3 días y no atendemos ambulatorios. Deberíamos, según algunos tiempos de respuesta tolerable de disrupción, eh, no debería ser más de 12 horas. Y las áreas administrativas, 24 horas. Entonces, esos son ejemplos. Cada laboratorio y cada reglamentación, si es que existiera, en muchos lugares no existe, deberíamos haberlo establecido para ver si lo podemos cumplir y en los ensayos a ver si funciona, ¿no? Justamente de eso se trataría parte de estos eh, de estos ensayos que hacemos durante que el gobierno convoca, ¿no? Cada cierto tiempo el gobierno convoca a hacer un simulacro. Bueno, el simulacro en laboratorio
como vuelvo a repetir, debería ser tomando en cuenta todos estos tecnicismos y no solamente lo que dice para la población general. Otro de los elementos que hay que establecer es el RTO, que sería el tiempo meta para restablecer el servicio a un nivel mínimo operativo, ¿no? Y entonces tenemos dos puntos, el MTPD y el RTO. Son términos que están descritos en esta norma ISO eh, a nivel mundial. Acá algunos ejemplos eh, de cómo podríamos establecerlos, ¿no? Banco de sangre, procesamiento de muestras urgentes, apoyos a UCI y emergencias, toma de muestras ambulatorias, entrega de informes críticos, incluso el área administrativa. Lo primero entonces dijimos era evaluar. Lo primero era análisis del impacto y lo segundo ahora es evaluación de riesgo. Esto ya entra prácticamente en gestión del riesgo. Identificar y analizar los riesgos específicos asociados a un sismo que podrían interrumpir las operaciones del laboratorio, tales como daños estructurales, caídas o inutilización de equipos, corte de suministro eléctrico, pérdida de conectividad, acceso restringido al personal. Es importante ir, cuando uno hace una evaluación, mirando los pasos, porque a veces se pueden interrumpir. Conozco muchos laboratorios que están tan hacinados que la refrigeradora está interrumpiendo el paso de la puerta, normalmente pasa eso, que no tenemos indicadores de salida. Entonces, cuando hay un terremoto, puede haber un incendio con humo, puede haber caída con tierra, y entonces el personal que no está en el laboratorio o que se ha golpeado, la cabeza sobre todo, pierde el sentido de cómo salir. Entonces busca la luz, y a veces la luz es la ventana, y entonces trata de salir por la ventana, y esa diferencia y esa decisión frente a un segundo sismo o a la caída de la estructura, esos segundos que pierden volver a orientarse porque no había un letrero que dijera salida, por ejemplo, ¿no? O no tenemos la costumbre de buscarlo a veces y estamos mirando a la altura de los ojos y no mirando a la altura de los letreros, puede salvar la vida de una persona, ¿no? Y consideren, y ahí sí hay un tema interesante, de que la vida de un personal de salud es, en términos de desastres, es más importante que la vida de una persona que no es de salud. Porque eso es un personal valioso, porque está entrenado y que se necesita. Entonces hay que darle algunas prioridades, hay que darle hay que asegurar más la vida de este personal, de seguridad y de salud. Fundamentalmente ellos dos son los que hay que preservar en todo el sistema, ¿no? Entonces perder un laboratorista no es lo mismo que perder a un contador. Bueno, lamentablemente las comparaciones no son agradables, pero justamente parte de nuestra responsabilidad profesional es mantenernos con vida y mantener con vida a todos los demás por estas competencias que tenemos que integrarlas si es que no las tenemos, o tenemos que evaluarlas cada cierto tiempo, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces hacemos evaluación de riesgo, gestión del riesgo, ¿y cómo se hace? Bueno, identificación de riesgos específicos por sismo, análisis cualitativo del riesgo, priorización de actividades críticas afectadas y establecer los resultados. Básicamente, esto está obtenido de esta norma. Acá sí se puede complementar el tema de gestión del riesgo y meter más información, más herramientas y hacer este tema más denso. Evidentemente que si se fuera ese el caso sería mucho mejor, pero también hay que considerar que a veces esto está muy bien documentado en algunos laboratorios, así lo he encontrado, pero que solamente son documentos. Es decir, a la hora de la práctica, uno les pregunta al personal y no tiene ni idea que se había hecho esto. Y cuando uno entra al simulacro, no funciona nada. Es decir, y eso es en frío, es decir, sin que exista propiamente el movimiento sísmico. ¿Qué será cuando exista? Entonces, no sirve si estos documentos están no aplicados, ¿no? Por eso es que vienen los simulacros,
por eso, porque esto es fácil de poder generarlo documentariamente, pero es difícil integrarlo a las costumbres que debemos tener, este entrenamiento, ¿no? Lo tercero es estrategias de continuidad del negocio. Estas estrategias de continuidad del laboratorio deberían definir e implementar el cómo hacer. Una estrategia es la manera inteligencia de llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, para que se garantice la operatividad del laboratorio. Antes del terremoto, mantener respaldos actualizados de la información crítica en ubicaciones externas, reubicar equipos esenciales a áreas con mejor protección sísmica, hacer una evaluación y ver, pues, ¿no? Justamente lo que le decía esa refrigeradora que obstruye el paso. eh, una de las cosas que más afecta en la experiencia de los terremotos en los laboratorios es justamente porque muchas refrigeradoras terminan moviéndose, interrumpiendo el paso, o muchas estanterías llegan a caerse, sobre todo las centrífugas, eh, empiezan a deslizarse en el terremoto y caen, y a veces sobre alguien, o interrumpen el paso, o las famosas estanterías, ¿no? Que a veces tenemos estantes que no han sido empernados a la pared. Entonces, como eso sucede, a veces se agarran del estante y se viene con el estante y todo abajo, porque no soporta el peso o el mismo sismo lo trae abajo. Y esto, pues, es justamente crítico, porque del estante suelen estar cosas de vidrio o muestras, y entonces empezamos a tener muestras que se han derramado sobre materiales de vidrio que cortan, entonces se vuelve muy peligroso este tema, ¿no? Hay que reubicarlos en todo caso, establecer convenios formales con laboratorios alternos para la continuidad de servicios, porque a la hora de un terremoto va a haber un caos y si nosotros hemos entrenado de que si pasa esto y no tengo forma de atender, yo voy a traer las muestras y si todo el personal de otro laboratorio ya sabe que van a traer las muestras en caso de terremoto, que también han sido entrenados, entonces no va a haber problemas. Pero si no están enterados, si no se ha practicado, si no existe el documento, fácilmente nos niegan la atención en este otro laboratorio que podría estar menos afectado que el nuestro, ¿no? Ahora, durante el terremoto hay un tema de liderazgo importantísimo, ¿no? Un entrenamiento en los protocolos, verificar el estado y seguridad del personal presente, de los pacientes, y dar rutas de evacuación, hacer una evaluación previa a salgan como puedan, ¿no? Considerando los peligros que existen en un laboratorio. En muchas ciudades, en muchos laboratorios, diría que la mayoría, tienen líneas de gas y estas líneas se rompen. Entonces aparece el gas que podría explotar, podría haber se incendia, ¿no? Y entonces hay que hacer una evaluación correcta. La mayoría de personas no lo toma en cuenta. Nosotros en laboratorio, sobre todo en microbiología, tenemos líneas de gases que se podrían haber roto y entonces hay que hacer una evaluación correcta antes de empezar hacer el desplazamiento de todas las personas hacia el exterior, asegurando este flujo. Ya lo vamos a ver en un momento. Y lo otro, asegurando también la integridad del personal de salud, ¿no? Y después del terremoto, que es una de las cosas que, como les decía al inicio, que me preocupa más, es toda esta competencia que tenemos que tener de cómo manejar el tema, ya que evidentemente se nos viene una ola de atenciones en las siguientes 24, 48 horas, es el momento crítico, ¿no? Porque no vamos probablemente a recibir mucha ayuda porque existe una gran área afectada con miles de laboratorios y miles o cientos de miles de pacientes. Entonces, ese momento la sociedad necesita de nuestras competencias. Y para eso entonces, en el punto 4 de esta ISO nos dice, por favor haga usted un plan de continuidad, ¿no? Documentelo, establezca roles, establezca procedimientos, haga listas de verificación y empiece a hacer gestión al respecto de antes, ¿no? Haya planes de continuidad y trate de que se cumplan. Y para eso tendrá que existir, como vuelvo a repetir, capacitaciones, sensibilizar al personal, motivarlo también para que
para que sepan qué hacer, darles la relevancia de su función dentro del sistema de emergencia que lleva a existir y también ir capacitándonos en el chip de que tenemos que atender a los pacientes, no podemos abandonarlos. Tenemos, si estamos lejos del laboratorio, tenemos que ir al laboratorio, es un deber moral ir a apoyar a los, primero ver el estado como quedó el laboratorio, ver si ha habido algún daño personal de nuestros compañeros y ponernos a disposición de la sociedad en este aspecto, ¿no? A veces incluso asegurando a la familia, sí, pero no quedándonos con ellos. Nuestra ética nos llevaría hacia atender a los pacientes, ¿no? Viene el tema de comunicación efectiva, ¿no? Donde también este es uno de los temas más importantes, cómo comunicarnos. Evidentemente, siempre sabemos que se van a se van a afectar las comunicaciones y entonces tener ya alternativas. Y sabemos que no se puede, pues, con un teléfono móvil, hacerlo con un teléfono fijo, si no funciona, pasar a mensajería de textos, si no funciona, pasar a radios, manejar radios. Podría llegar el ejército y decirnos, te pongo a disposición una radio y no sabemos manejarla. Te pongo a disposición, qué sé yo, una movilidad, pero nos falta personal, tú manéjalo, hay que saber manejar, ¿no? Y cosas similares, ¿no? Tenemos que ir entrenándonos en esos aspectos. Protocolos claros sobre quién debe comunicar, qué se comunica, entrenar la comunicación, a quién se comunica, bajo qué medios. Si vienen los reporteros, quién va a ser la persona que dé la información, ¿no? Vamos a dejar, viene el ministro, viene el reportero, viene el familiar y los pacientes, y nos ponemos a hacer atención de todos ellos y los pacientes, entonces las prioridades, todo esto tiene que ver que en protocolos claros, ¿no? El punto 6 es programa de ejercicios y simulacros, lo que decía un momento. Luego que hemos implementado todo esto, ya empezamos a hacer simulacros. Simulacros dentro del laboratorio, podemos hacerlo, yo sugiero coincidir con el simulacro que, en este caso, los sistemas de desastres organizados en cada país eh, deben seguramente dar fechas. En el Perú son algo frecuentes. eh, por lo menos son 2 o 3 al año, y entonces ahí aplicar todo esto que estamos conversando, ¿no? Simulacros integrales, hacer simulaciones, transporte de pacientes, por ejemplo, o escenarios, ¿no? En vivo, talleres, para poder saber cómo responde la persona. No es fácil, claro, todos en el aula sentados o en un Zoom, mucho peor, dicen que sí o no abren su micrófono. Pero otra cosa es estando ahí. A ver, colocamos un muñeco, a ver, haz RCP. Ponemos un escenario de 3 personas desesperadas que vienen a pedir con un informe, o alguno que quiere golpearnos porque no estamos dándoles prioridades. Entendamos que la psicología es diferente después de un desastre. Me ha tocado dentro del Cruz Roja vivirlo y créanme que es sorprendente, sorprendente. Y hay que estar entrenados para manejo de las personas, ¿no? Y luego de hacer estos simulacros, empezar a evaluar ya el tema de gestión, uno empieza a evaluar cómo estamos la planificación, cómo estamos preparados, cómo hicimos la gestión del riesgo, hemos hecho esta planificación de los simulacros, cómo hicimos el simulacro. Entonces hace una rueda de mejora cada vez entrenándonos más para el momento que nos toque eh, actuar, ¿no? Y bueno, este tema de revisión y mejora continua, como lo dije, era crear una cultura de mejora cada vez más en el tema en este caso, de terremotos, que es importantísimo. Entonces, todo esto es antes del terremoto. Todo esto es una gestión que tenemos que hacer. Como vuelvo a repetir, hay documentos que nos ayudan, pero va a depender cómo los apliquemos de acuerdo al tipo de servicio de medicina de laboratorio que tengamos, de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a los servicios que entregamos, de acuerdo a la ubicación geográfica, también de acuerdo a la infraestructura que tenemos nosotros y la población. Podemos tener una linda infraestructura antisísmica y todo muy bien, pero si toda la población está muy expuesta, ya sabemos lo que se nos viene, ¿no es cierto? Entonces ya sabríamos que vamos a colapsar pese a toda la planificación y esfuerzos que hagamos,
nuestra capacidad resolutiva no va a ser suficiente. Entonces ya tendríamos que tener listo eh, convenios, planes, comunicaciones, haber hecho la prevención del tema, ¿no? Ahora, veamos un poquito, por supuesto que esto se puede ampliar, es muy, muy largo, muy teórico, pero interesante cuando uno lo empieza a aplicar ya en los laboratorios. Ahora hablemos sobre el durante el terremoto. Acá hay un cuadrito que elaboramos para el durante. ¿Qué hacer en un sismo en el laboratorio? Según INDECI y, bueno, algunas, sobre todo algunos documentos ya que hemos dicho de dónde lo hemos sacado. Bueno, INDECI es la institución que justamente habla sobre los prevención de desastres y que toma el liderazgo en el caso que sucediera alguno acá en el Perú. Bueno, en el inicio del sismo, vamos a ver si lo puedo ampliar, creo que se puede ver mal en unas pantallas, sobre todo si está en celular. Inicio del sismo, bueno, como siempre, conservar la calma, evitar correr, gritar o empujar. Esto porque es la primera causa de lesiones, ¿no? Cuando la gente corre o grita y incrementa el pánico, empiezan a tratar de priorizar su vida porque evidentemente es un instinto natural en todas las personas preservar la vida y podrían aplastar personas, podrían empujar gente que está en silla de ruedas, o si alguien se cae, la pisan. Entonces, a veces el terremoto no ha causado ningún daño, pero el daño se hicieron las personas en su intento eh, de salir o de buscar, eh, mm, buscar salvaguardar su vida. Entonces, lo primero es conservar la calma y tomar el liderazgo de evitar que la gente corra, grita o empuje, ¿no? Personal en puestos de trabajo, bueno, evidentemente la causa más frecuente es que haya golpes por caída de objetos, golpes por que se chocan las personas o colapso parcial de las estructuras. Si es total, ya evidentemente no hay nada que hacer, pero si es parcial, hay que tener cuidado. Entonces hay que tomar posiciones seguras, hay que entrenar dónde son esas posiciones seguras, dónde están localizados los puntos en donde más probablemente no colapse la estructura. Por ejemplo, los baños son buenas estructuras para cubrirse. Las escaleras también son buenas estructuras, casi no colapsan por la cantidad de refuerzos que tienen. Eh, ya sabemos también las columnas, que también son buenas estructuras, entonces, pero no vamos a caber todos ahí. Entonces hay que hacer una buena distribución de cómo adoptamos una posición segura, también hay que protegerse la cabeza, ¿no? Tal vez con algo rígido, si tuviéramos un casco sería lo ideal, pero algo que emule un casco, en el peor de los casos, pues poniendo las manos, ¿no? Entonces son formas como uno puede protegerse. Cerrar las estanterías, vitrinas o equipos, ¿no? Acostumbrarse a no tenerlas con las puertas abiertas o sin seguro, porque en el momento que podrían abrirse las puertas y eso crear justamente, obstruir las vías de escape, o podrían saltar vidrio, romperse el vidrio. Entonces, tomar en cuenta esto, ¿no? Porque obstaculizan mecheros encendidos. Lo que sí dice la mayoría de guías es que usted no se preocupe en apagar el equipo, en apagar el mechero, en apagar los sistemas eléctricos, por ejemplo. No. Usted abandone, déjelo ahí, pero si es posible apagarlo con un sistema rápido, impleméntelo, ¿no? Si es complicado, implemente la forma rápida de apagarlo. Cerrar la válvula de gas es, por ejemplo, una buena costumbre, ¿no? Eh, También tener botones de colapsar, de parada, ¿no? Botones de parada en los equipos, eso también ayudaría. Durante el movimiento sísmico, no evacuar ni desplazarse por escaleras, pasillos o exteriores. Las escaleras suelen ser muy inseguras, a pesar de que uno se agarre, uno muchas veces se cae y se cae sobre las personas que están adelante o las personas se nos caen encima. Entonces, no hay que desplazarse por escaleras o pasillos muy estrechos. Si uno ve que están desplazándose las personas por pasillos estrechos, uno no entre en ese pasillo
porque esa es una trampa que puede ser mortal. Atender a las personas con movilidad reducida, ¿no? Si ve usted una persona en silla de ruedas, no la esquive y siga corriendo, sino tome a esa persona que no va a poder desplazarse sola o que intenta desplazarse sola obstruyendo el paso y colócala en un lugar seguro, ¿no? En un lado, porque alguien va a correr mirando al frente y no al suelo y va a colapsar, va a caerse con la otra persona o va a dañarse o va a dañar a la persona. Entonces, es como tener un coche de bebé que también son muy peligrosos cuando hay una evacuación, ¿no? También equipos biomédicos en operación, como decía, no intentar tener equipos en funcionamiento ni manipular muestras, ¿sí? Sistemas eléctricos, evitar contacto con tableros eléctricos o cilindros de gas, eso es mortal, empezar a meter la mano entre los cilindros para cerrarlos, eso es obviamente algo muy peligroso. Y los tableros eléctricos lamentablemente tienen tubos que van por el concreto o por las estructuras, estos tubos empiezan a colapsarse y hay cortocircuitos. Y estos tableros son un arma mortal, no acercarse a ellos, ¿sí? Muchas veces se electrocutan las personas en su intento de salvaguardar la infraestructura. No, primero hay que salvaguardar a las personas. La comunicación, ya lo dijimos, es momento de buscar comunicarse y reportarse, no utilizar líneas telefónicas, solo canales establecidos previamente. Tienen que tener canales establecidos previamente y ensayarlos, ¿no? En la medida de lo posible sin corriente. Entonces, claro, a ver, ¿cómo me comunico sin corriente? Bueno, las líneas fijas no necesitan corriente, las radios no necesitan corriente, o a veces se puede disponer de una persona que empiece a buscar la coordinación hacia afuera y si son más de una persona, la otra persona se queda hacia adentro. ¿Y para qué saldría a comunicar qué? Básicamente es para empezar a organizar lo que viene, ¿no? No son ascensores bajo ninguna circunstancia, eso ya creo que hasta el cansancio nos lo han dicho. Personas en tránsito dentro del laboratorio, somos responsables de ellos, coordinaciones o responsables del área. Eh, Efectivamente, como dijimos al inicio en el antes, las personas que están dentro del servicio, que vamos a hablar de un laboratorio de mediana o alta complejidad, hay varios servicios, varias subáreas ya tendríamos que tener entrenado qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y cómo trasladarlas, quiénes se trasladan, quiénes se quedan, verificando que no existan personas, eh, haciendo un inventario de personas. Entonces, eso también es importante, porque cada responsable de cada área sabe cuántas personas hay. Si a alguien se le ha caído algo encima, no pide ayuda, está desmayada y a veces lo dejamos, ¿no? Y de repente hay un escape de gas y muere por el gas cuando lo hemos podido trasladar sabiendo que falta una persona. Entonces también hay que un tema de entrenamiento respecto a este inventario de personas, ¿no? Y a veces, pues evidentemente, a veces una persona puede haber salido a descansar o a atender algo y no figura en el inventario y estamos que lo buscamos. No, entonces es importante este tema de la comunicación, ¿no? Y cómo transmitir la información. El almacenamiento de materiales peligrosos. Bueno, en el laboratorio de anatomía patológica hay reactivos que son tóxicos, en microbiología también lo hay. En varios lugares del laboratorio podrían presentarse almacenamiento de materiales peligrosos, ¿no? Entonces eso también a tomarlo en cuenta y señalizarlo bien. En el caso de, por ejemplo, de los balones, a veces los balones estos muy altos, de 15 libras, se tiene que colocar en una base, no puede estar sobre el piso nada más, sino tiene que estar sobre una base para que no se caigan, para que no se vengan abajo. Porque a veces chocan entre ellos y en el temblor se empiezan a caer. Y eso nos aplasta un pie, un brazo, pero también impide y se puede incluso dañar y empezar a tener fugas. Entonces hay que tomar en cuenta estas cosas de estos materiales peligrosos. Y luego, claro, aunque va a ser un poco difícil hacerlo, mucha gente reniega de esto, hay que empezar a registrar, ¿no? A la hora que hubo
el evento, cuántas personas fueron afectadas, cuánto duró. ¿Por qué? Porque estos registros podrían ser muy útiles más adelante. Incluso puede haber réplicas y a veces un temblor en muchos lugares fue predecesor de un terremoto. Entonces, no hemos tomado en cuenta estos registros. Y entonces no sabemos qué pasó, porque claro, las personas salieron, algunos pudieron quedar heridos, han sido trasladados a otro lugar, puede haber fallecidos también. Y los registros, si es que alguien registró inmediatamente, es importante, ¿no? A ver. Entonces, los profesionales o responsables del laboratorio deberían tener de esta responsabilidad. Permítame un momentito. Eh, una de las características en algunos de los planes, en otros planes he visto que dicen simplemente trasladarse hacia afuera. No, nada más. Durante el sismo, deje lo que está haciendo y salga. Hay protocolos al respecto, incluso que he visto que así lo han hecho por la experiencia, ¿no? En la ciudad de Ica, mucha gente mantuvo la calma, estuvo en sus lugares seguros y todo el edificio colapsó y falleció. Entonces, en estos lugares toman la decisión de que ya no importa nada, usted salga y salve la vida, ¿no? Y haga que todos estén vivos. Entonces, todos salimos y todos, y ya sin aviso y en desorden, no importa, pero salgan inmediatamente. Pero lo que nos dice la norma, esta norma ISO, es aplicándolo al terremoto, aplicándolo al laboratorio, debe haber una persona que hace una inspección rápida del entorno inmediato. Entonces ahí aparece el tema de liderazgo. Durante el terremoto vamos a trasladarnos afuera, pero ya sabemos que el responsable, que en el turno toque ser el responsable, tendría que haber siempre un responsable, no puede haber alguien, un turno de 3 personas que nadie es responsable, tiene que haber alguien que es el responsable, siempre. Recuerde que va a venir periodistas, autoridades, van a venir los del ejército, van a venir a buscar al responsable, ¿no? Entonces, tiene que haber un responsable. Bueno, este responsable tiene que hacer una inspección rápida del entorno inmediato. Si hay muestras derramadas o unidades de sangre derramadas, si existe el gas que está escapando, si existe un incendio, si existe obstrucción, si ya conoce que por ese lugar no se debe ir porque hay un cuello botella, porque hemos hecho los simulacros y sabemos, entonces esta persona hace una inspección rápida del entorno, incluso durante el movimiento sísmico, y busca daños estructurales, caídas, derrames, lo que fuera, y toma la decisión de que ya salimos o no todavía, ¿no? Y cuando él ya da el visto bueno, él ya toma el mando y, claro, levanta la voz y toma el liderazgo, tiene que haber hecho esta inspección previa, ¿no? Solo cuando el responsable determine que es seguro, se debe proceder al traslado ordenado de personal hacia los puntos de encuentro establecidos. Entonces, esta parte, como digo, es cuestionable. Muchos dicen, no, salgamos, y entonces perdemos el control. Entonces, por la persona no va a esperar, el que está ahí, el paciente que está esperando ser atendido en una sala de espera, dentro del laboratorio no va a esperar que lo lideren, él va a salir. Pero alguien tiene que levantar la voz y tomar ese liderazgo y empezar a proceder como dice el protocolo. En algunos planes yo he visto que simplemente dice, deje que las personas se desplacen y asegúrese que nadie quede. Eso va a depender de cada uno. Bueno, en todo caso, lo recomendable es esto de acá, sobre todo dependiendo de cada laboratorio, si las rutas de evacuación están llenas de peligros o van hacia un cuello de botella que va a ser peor eh, el desplazamiento de las personas hacia el exterior en este caso, del centro hospitalario, ¿no? Bueno, entonces eso es el durante. Ya después, que es importante, es considerar lo siguiente. Una vez finalizado el movimiento sísmico, pues las acciones deben centrarse en proteger la vida, uno, evaluar los daños, dos, restablecer los servicios críticos. Nuestro servicio es crítico, ya sabemos que no en todas las partes del laboratorio, sino en los servicios críticos, y prevenir riesgos secundarios, transmisión de enfermedades, bueno, varios riesgos que ya lo vamos a ver. A continuación se detallan las acciones claves, ¿no?, que se deben realizar.
Y ahí vemos una foto que el doctor Leverton, no sé si nos podrá comentar. Yo quisiera escuchar hasta este punto de la prevención y el durante, un poquito la experiencia del doctor Leverton, que siempre nos acompaña y yo le agradezco mucho. Él es de Chile, por lo tanto tiene más experiencia que cualquiera de los que no estamos en Chile. Doctor Leverton, ¿está ahí? Sí, por acá estoy escuchándolo atentamente. Muchas gracias. Cuénteme, el último terremoto que hubo en Chile, ¿cuándo fue? Hace cosa de un mes atrás Un mes, ¿no? tuvimos un A ver, terremoto grado 6, sí, y ya, efectivamente en uno de los laboratorios clínicos que privado, ubicado en uno de cuarto piso de un edificio, sufrió serios trastornos, ya derrame de eh, alguna muestra, caída de microscopio wow. y el suelo plagado de algunos insumos que no son tremendamente útiles. Como usted decía, son situaciones tremendamente críticas y que tienen muchas variables, ¿ya? Sí. No sé si me ayuda Arturito con un puntero poder resaltar ya esos tubos amarillos que se ven ahí en la esquina. Ajá, sí. Esa mala costumbre, no, no, al otro lado, el que Ah, ya, por está, acá, ya. sí, sí. Esa mala costumbre que hemos adoptado de utilizar esos dispositivos que vienen por parte de la industria diagnóstica, donde recibimos los tubos vírgenes, por así decirlo, y que lo empezamos después a utilizar como gradilla. Es como que si las gradillas ya no forman parte de nuestro equipo, ya es como que las olvidamos, no sé, si hay algo que me da urticaria y empiezo a convulsionar, es cuando veo laboratorios en que hacen mal uso de lo que tenemos dispuesto, porque si usted lo contrasta con la otra gradillita que vemos ahí en Mm, el mesón a punto de caerse, ahí vemos una gradilla, ¿ya? sí, pues, Y acá vemos otras muestras, se ven muestras porque se ve que que se ha sí, tomado sangre, ¿no es cierto? correcto. En, en en estos dispositivos de Plumavit, ¿ya? Ujú, sí. ¿En qué parte perdemos el norte? ¿En qué parte nos entra viento por la ventana y dejamos de ser profesionales con formación universitaria? ¿Ya? Eso es complicado. Ya lo voy a dejar ahí nomás. ¿Ya? Bueno, bueno. A mí me gustaría que si vuelve al anterior que usted nos mostró, a esto, ¿ya? Mm, mm, Ahí hay cuatro puntos tremendamente interesantes, pero quisiera resaltar el último, ¿ya? Dice confirmar que las salidas y rutas de evacuación estén libres y accesibles. Y ahí viene mi pregunta, ¿en algún documento tenemos señalada cuál es la ruta de salida o la ruta de evacuación del laboratorio? Empecemos por eso, la tenemos divulgada, se ha sociabilizado esa ruta. ¿Cómo abandonamos el laboratorio frente a todo lo que estamos escuchando? Lo tenemos claramente señalizado. Miren por favor esta fotografía, ese tremendo refrigerador Ujú, exacto. al lado de la puerta. Ujú, Una correcto. obstrucción terrible, ¿ya? Y Mm, vean ustedes ya lo que suele suceder cuando no tenemos ya, cuando colocamos cosas arriba de los refrigeradores, ¿ya? exactamente. ¿De dónde? Y eso es otra cosa, sí. No, si yo empiezo a convulsionar, pero por eso siempre ando en el bolsillo con el ácido valproico, la fenitoína, el fenobarbital, ya con las tres cosas para no convulsionar tanto, ¿ya? Sí, Y es sí. cuando me tenían terror como supervisor
y cuando me tocaba visitar los laboratorios de la zona. claro. Si les contara con qué me encontraba yo dentro de algunos de ellos, ¿ya? Ujú, sí, Entonces, ya, y esas chapitas dentro de las puertas, la bioseguridad poniendo adornitos, papelitos. Uy, la puerta del refrigerador debe estar limpia, sin ninguna de sí. esas, de esos pegatines, ¿ya? Eso es para el refrigerador de la casa, pues úselo en su casa. Encima ¿Cómo, de la cómo? refrigeradora doméstica hay algo que tiene, es poroso, que absorbe un trapo, no sé, Un trapo, si es como que fuera el trapero que está ahí arriba, ¿ya? una serie de, Entonces, es una y bonita claro, ¿ya? foto de lo que no se hace, ¿no? Esta es una bonita foto de lo que no se Sí, hace, ¿ya? sí, Y imagínese todo eso que tenemos en el suelo, precisamente porque no somos lo suficientemente rigurosos en ordenar nuestro mesón de trabajo, ¿ya? En tener sobre nuestro mesón lo que corresponde. sí. En un evento similar que me tocó ser testigo acá en La Serena, estos cielos falsos que hoy se colocan Ajá, por sí. parte por parte de la industria arquitectónica y qué sé yo, ya, Ujú, esos cielos se vinieron todos abajo porque son sí, como de Plumavit, son sí, sí, sí. como de una cosa liviana, es para ocultar todo lo que está arriba del cielo, todo abajo sobre los equipos, sobre las muestras, ¿ya? Entonces debemos tener una activa participación. Primero, para yo participar, tengo que tener formación, ¿ya? Entonces, aquí yo veo conectadas 9 personas, ¿ya? Sí, pero Nueve en redes deben personas. haber muchos, ¿eh? En redes sí hay Ah, varios. qué bueno, Sí, ¿ya? sí. Para que de esta manera podamos capacitarnos, podamos formarnos, ¿ya? En saber cómo actuar. Ujú, Y sí, acá si hay un personaje clave, acá es quien va a tener que liderar todo esto, ¿ya? Hay que tener un megáfono, hay que tener una forma de que esa persona esté validada, tenemos que formar a lo menos 2 personas, asegurarnos que uno de ellos va a estar presente en el momento que esto se produzca y ujú, todos ponernos bajo su orden de mando, bajo su dirección, ¿ya? sí, Nos va a correcto. hacer salir por este camino que está señalizado, en fin, todo lo que estamos escuchando debemos concretarlo de acuerdo a nuestra realidad. Ya anclar, tendremos que anclar nuestro equipo, ¿ya? ¿Cuántos microscopios centrífugas se caen cuando empiezan a saltar de los mesones? Los tenemos anclados, los tenemos con protección, la cristalería, lo ácido fuerte, en algunos laboratorios todavía podemos tener ácido fuerte. ¿En qué posición los tenemos? Mm, ¿Ya? sí. Uno muchas veces se encuentra con que ácido ya en estas botellas de vidrio están en la parte intermedia o arriba de la estantería, Mm, sí. una falta de conocimiento, no sé cómo denominarlo, yo no sé si es en la experiencia de ustedes o a mí me ha tocado actuar y presenciar en estas circunstancias, ¿ya? Pero es una situación que creo que estamos al debe, ¿ya? Yo creo que en esto estamos muy Tal al cual. debe, ¿ya? Y hay que avanzar en este tipo de actividades, hacer talleres para poder capacitarnos y efectivamente abordar de la mejor manera situaciones como esta. Muchas gracias, amigo Leverton. Su experiencia es muy útil como siempre. Bueno, entonces, solamente, claro, en ese piso yo me imagino salir, evidentemente voy a estar mirando la ruta de evacuación, voy a mirar poco al piso, sobre todo si están llenos de personas, me voy a resbalar, voy a pisar un lapicero, un plumón, un frasco y va a ser como un patín ahí. Y eso genera el caos, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta todos estos documentos visuales que estamos viendo y la experiencia del doctor Leverton, ¿no? Bueno, entonces ahora hablemos qué hacer después. Ahí viene un tema muy interesante porque pone a prueba nuestras competencias, nuestro liderazgo y nuestra vocación, ¿no?
Nuestra competencia es en razón de lo que estamos aprendiendo, formándonos, entrenándonos, haciendo cada vez saber más y lograr experiencia a través de estos entrenamientos, ¿no? Nuestra, nuestro liderazgo, porque claro, toca ser personal de salud, toca ponernos al frente de personas que no nos conocen, como los pacientes, proveedores, autoridades, periodistas, el ejército que ven a ayudarnos, los bomberos, la Cruz Roja. Todos ellos van a pedirnos que nosotros resolvamos. ¿Dónde pongo esto? ¿Qué necesita? Todos se ponen a nuestra disposición. Hay un tema ahí importante de liderazgo y ellos nos vienen a ayudar, no es que nosotros vamos a escuchar que ellos nos den y nosotros hacemos, porque nosotros somos los que sabemos del laboratorio y de la estructura y de todo, las necesidades. Entonces ahí tenemos que ponernos por encima de ellos, ¿no? Ser líderes. Y la vocación tiene que ver con el tema de que nosotros somos personal de salud y como lo he dicho en otros momentos, la prioridad en la sociedad es Dios, patria y familia. Entonces toca a veces abandonar a la familia por defender la patria, caso de los soldados. En caso de guerra se solicita que los soldados vayan a la guerra. Y en caso de estos desastres se solicita que el personal de salud deje a la familia y vaya a atender a la patria, es decir, a los pacientes que justamente por miles van a llegar a los servicios a ser atendidos. Y normalmente por aplastamiento la mayoría, ¿no? Entonces, no podemos abandonar esa vocación de servicio que tenemos. Evidentemente, como digo, tampoco es abandonar a la familia al 100%, pero tan luego la tengamos aseguradas, tenemos que dar ese paso hacia adelante, diciendo, estoy presente, me voy a mi laboratorio, yo sé que en este momento ya no hay horarios, no es que no me toca, no es que si es que me llaman voy, es tomar esa vocación de servicio y tomar la decisión de ir a ayudar, ¿no? Y tenerla, por supuesto, el entrenamiento. Si estoy entrenado y tengo las competencias, es un desperdicio que no tome esa decisión, ¿no? ¿Qué hacer entonces después del sismo? Voy a cerrar una ventanita que abrí acá un ratito. Bueno, básicamente son 6 cosas. Verificación de la seguridad antes de evacuar. Permítame acá, creo que una ocasión. Bueno, primero es activar el plan de recuperación, ¿no? La idea de un plan de recuperación es recuperémonos de lo que ya pasó, ¿no? Ya pasó el sismo, ha habido lo que ha habido accidentados, ha habido daños estructurales, bueno, la ciudad, lo más probable es que haya, si es un terremoto, no hablamos de un sismo normal, es un terremoto, ha colapsado varias cosas, ha habido derrumbes, bueno, el panorama no pinta bien, sobre todo en ciudades que no han tenido terremotos hace muchos años, la población no está preparada, la infraestructura es informal, eh, la policía, todos están un poco entrenados, solamente saben evacuar y no saben hacer más cosas, no saben primeros auxilios, se han interrumpido las líneas de distribución o las líneas de comunicación, entonces y nosotros somos, frente al liderazgo, los responsables del laboratorio en ese momento. Entonces, hay que activar un plan de recuperación. Felizmente tenemos un plan en el antes, hemos hecho un plan de recuperación cuyo objetivo es restablecer de forma progresiva y segura las operaciones esenciales del laboratorio clínico y garantizando que las personas que trabajen dentro pues se mantengan bien, que su integridad es importante, no vaya a ser que el techo está medio torcido y nosotros decimos ya trabajen normal, ojalá que no se caiga y se cae, ¿no? Entonces tenemos que ir asegurando eso. La conservación de los insumos son preciados, producto de que no vamos a tener proveedores inmediatamente, ¿no? Porque no nos van a traer, yo llamo al proveedor y le digo tráemelo y me lo trae el día siguiente. En este caso, lo más probable es que no pase, porque simplemente no puede pasar, o que el proveedor mismo ha colapsado, o que hay una demanda enorme, ¿no? En el terremoto de Pisco, por ejemplo, hubo una demanda enorme de bolsas para sangre. La gente estaba haciendo cola para donar. Teníamos necesidad en la ciudad de Pisco, que está a unos 300 kilómetros de Lima,
y necesitaban sangre, la gente moría por falta de sangre, y en Lima estábamos los bancos de sangre tratando de entregarle sangre, pero no se nos acabaron las bolsas de colección. Se nos acabaron, simplemente. Entonces la gente reclamaba porque en Ica solicitaban sangre, en Lima querían donar y los bancos de sangre fallaron. Muchos de ellos no tenían los insumos porque no habían hecho su plan en el cual decía, si existe una contingencia, usted tiene que tener un stock mínimo de emergencias, ¿no? Porque a veces estamos hasta la última bolsa y recién pedimos al proveedor y estamos acostumbrados a que nos atienda rápido, y con esa confianza a veces nos quedamos casi en cero en el stock, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sí se tienen que planificar y tomar en cuenta, ¿no? Desde los proveedores, desde las autoridades, hasta el usuario del laboratorio, ¿no? Bueno, entonces, este plan de recuperación justamente se trata de eso. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, la primera es la activación, ¿no? Verificar el evento que ha pasado, estar totalmente informado de lo que ha pasado. Como digo, en algunos eventos sísmicos vienen las réplicas. En algunos eventos sísmicos, como lamentablemente la experiencia de Chile, vienen los tsunamis, ¿no? O a veces los deslizamientos de tierra. Estamos en una zona montañosa y estamos debajo del cerro y ya vemos que se está por deslizar, y nosotros no nos enteramos. Todos han salido y el del laboratorio sigue ahí tratando de ordenar su laboratorio, bueno, hay consecuencias graves. Entonces, tienen que verificar el evento, informarse bien, ¿no? Pedir informes, tomar liderazgo y asignar una persona, oye, sal, aunque sea, no sea del laboratorio, aunque sea alguien administrativo o alguien que nos venga a apoyar, un bombero, alguien del ejército, etcétera. Dame un informe completo de la situación, ¿no? Cuánta población ha sido afectada, el tipo de sismo que ha habido, las posibles consecuencias posteriores, etcétera. Luego hacer una evaluación inicial de lo que ha sucedido hacia adentro, ¿no? Si las zonas son seguras, si, como decía, si no hay fuga de agua o de gas, si hay choque eléctrico, de repente el piso está mojado y hay una fuga de corriente y está electrificado, eh, o se ha derramado algunas sustancias tipo, por ejemplo, biológicas, contaminantes, los cultivos, o ha habido tal vez grasa, aceite que se ha derramado por alguna razón, hay una fuga del desagüe del techo hacia el laboratorio, cosa que pondría en riesgo, pues obviamente, no es lo mismo tener una infección con una herida punzocortante en situaciones normales, en donde va la emergencia, lo curan, y en otras situaciones en la cual tal vez demore 1 o 2 días en que llegue a ser curado, producto que no es grave, van a atenderlo grave, y todo lo que no sea grave va a esperar, y si en ese esperar viene una infección, entonces podría volverse algo serio. Entonces, a tomar en cuenta esas cosas. Y activación formal del plan de recuperación. Entonces, lo primero es la activación del plan, tomando en cuenta la verificación del evento hacia afuera y evaluación inicial hacia adentro. Segundo, evaluación de daños. Inspección estructural del área física, con apoyo de un técnico si es necesario. He visto laboratorios que tienen fuga de agua en el techo aún sin terremoto. Imagínense qué va a pasar después. Evaluación de estado de equipos, sistemas informáticos, redes eléctricas, gases, refrigeración. Registro y clasificación de daños. Entonces, evaluación de daños. Es como cuando vemos en las películas que le alcanza un torpedo a un avión, un submarino, un barco. Lo primero que solicita el capitán es evaluación de daños. Necesito saber cómo estamos, ¿no? Eso es el segundo. Después de la activación, necesito saber cómo estamos. Evaluación de daños. Tercero, seguridad y contención. Asegurar zonas con riesgo biológico. Esto no se usa. Esto acá nadie entra, ¿no? En el baño, no usemos este baño, no usemos este ambiente, no usemos el ascensor, no usemos esta escalera, por ejemplo. Contención, asegurar zonas, tenemos que tener estas cintas de aseguramiento, ¿no? Eso guardadito ahí, la cinta, para limitar el acceso. Control de derrames o fugas, por supuesto. Si hay material derramado, como digo, sobre todo
Los materiales de microbiología son los más peligrosos, pero también las muestras de pacientes. En banco de sangre puede haber, pues también se han roto los plasmas y se han derramado. Bueno, ahí no hay, hay un peligro mínimo producto de que ya han sido analizados y bueno, tal vez no sean tan complicados como las muestras en tubos, como vimos en la foto, ¿no? Eh, Eso es mucho más peligroso, una muestra no analizada. De banco de sangre son pacientes sanos, en laboratorio son pacientes enfermos, la mayoría. Bueno, señalización y restricción de acceso a áreas comprometidas, lo que dijimos. Cuarto, reasignación y priorización de funciones. Aquí, por supuesto, que tenemos nuestras funciones antes de, pero posterior a, alguien tiene que reasignar, ¿no? Usted se hace cargo de esto, usted no va a hacer esto, ¿no? Porque es una persona en riesgo, ha perdido sus cabales, está muy nerviosa, o de repente ha sufrido algún daño y dice que yo puedo continuar y no es así. Entonces hay que reasignar a las funciones del personal y establecer prioridades operativas. ¿Qué se va a atender y qué no se va a atender? ¿No? Un perfil cardíaco se atiende, un perfil lipídico no se atiende, ¿no? Entonces, establecer qué pruebas vamos a atender, ¿no? Y poner las operativas, por supuesto, ¿no? Otro de los elementos es el mantenimiento de la cadena de frío. Como repito, se nos ha ido la corriente, probablemente hay que mantener la cadena de frío. Entonces tenemos que tener planes de contingencia. Muchas veces utilizamos coolers que van eh, hacia el UPS, por ejemplo, hasta que llegue la corriente en unas 3 o 4 horas, que sería con un motor, se me ocurre. Pero ¿qué vamos a colocar en el cooler? Porque no entra todo. Entonces, pues, tendremos que colocar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Todo es importante, pero ¿cuál es lo que no puede dejar de perder la cadena de frío? Entonces tenemos que tenerlo establecido. Sugerencias, los calibradores, los controles, que son los que nos determinan que todo está bien. Sin ellos, el reactivo podría llegar después, pero si perdemos esa cadena de frío, no podemos calibrar, ¿no? Las pruebas que necesitan cadena de frío y que son de emergencia. Entonces, otra vez, hay que establecer cuáles pruebas vamos a atender y cuáles pruebas no. Ese establecimiento de qué pruebas vamos a atender depende de dos cosas, de las referencias internacionales y de los consensos con nuestro equipo de emergencia extra laboratorio. O sea, tendremos que hablar con los de emergencia, tenemos que hablar con los internistas, con cuidados intensivos, con recién nacidos, va a haber más recién nacidos, normalmente se adelantan los partos con un desastre de este tipo, y con banco de sangre. Entonces hay que hacer consenso de que esta prueba va o esta prueba no va. Por ejemplo, deshidrogenasa láctica, ¿va o no va? Lactato, que es parecido, ¿va o no va? Proteína C reactiva, ¿va o no va? Yo tengo este método, voy a establecer, tengo sistemas point of care que tienen un respaldo o ya son autónomos por 4 horas, 6 horas. Todo eso lo tengo que establecer, ¿no? Establecer los procesamientos de muestras urgentes. Otro, mantenimiento de cadena de frío, ya lo dijimos, y voy a darle prioridad a la cadena de frío a estos elementos, por supuesto. No importa ya que se pierda, pues, las pruebas oncológicas o las pruebas que no van al caso en este caso. No importa que se pierdan si hay una pérdida de la cadena de frío. Comunicación con servicios clínicos. Sí, hay pacientes que hay que derivarlos, hay necesidad de comunicación, no solamente con servicios clínicos, sino con los proveedores, ¿no? Y los proveedores no solamente son de los reactivos, sino también de los servicios, con las autoridades, la necesidad de que ellos prioricen, porque ellos van a atender a todos los que puedan atender, pero si no tienen un plan, si no tenemos una autoridad que está organizada, como decimos en algunos lugares, este, voy a decirlo, bueno, no quería ser tan informal, pero bebe que no llora, no mama. Uno tiene que tener la capacidad de comunicarse y de comunicarse correctamente, ¿no? No esperar buscar que me autorice el doctor, que es el jefe del todista clásico de laboratorio, para que yo recién hable con la autoridad. No, ya tendría que estar establecido, ¿no? Porque ese doctor podría no estar en el país
o está con sus problemas familiares y no comunicarse. Entonces, el liderazgo es una parte importante en este caso, ¿no? Comunicación con servicios, eso es una parte importante. Y si reasigna temporal a personal, si fuera necesario, a veces no es personal el laboratorio, pero lo necesitamos. Y es una secretaria que está ahí, que de repente es de otra área, si me imagino de caja o de tesorería o oficinista. Dice, en la autoridad que a mí me compete en esta emergencia, a usted lo voy a asignar al laboratorio. Y lo necesitamos, y lo traemos al vigilante, bueno, a las personas que a veces no tienen conocimiento, pero uno las, por necesidad, las reasigna temporalmente, ¿no? Eh, Restauración progresiva de las operaciones. Empezamos ya más o menos en las siguientes 2 horas a 4 horas, según las guías. Empieza la conexión y verificación de equipos. Uno empieza ya a tratar de empezar a conectarlo cuando regresa la corriente vía normalmente motores. Revisión del GIS, del LIS, a ver si empezamos a arrancar ya. Reorganización gradual de funciones preanalíticas, analíticas y posanalíticas. Va llegando la ayuda, los propios compañeros deberían estar llegando. Y arrancamos, ¿no? Y arrancamos. Hay que establecer turnos, hay que establecer una restauración progresiva. Coordinaciones, comunicaciones, todo esto va sucediendo. Ya empieza a llegar, esperemos que sea así. Depende, algunos lugares no llegan hasta después de 2 o 3 días. Esperemos que en los siguientes 24 horas ya empiece a llegar la ayuda, y que nos empiezan, como claro va a suceder, todos van a necesitar información. Entonces va a llegar, dame un informe de cómo estamos, ¿no? ¿Cuántos pacientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estamos? Claro, la autoridad necesita un mapeo de cómo estamos, es decir, su propio eh, control de daños, ¿no? ¿Cómo estamos? Ellos, a nivel de autoridad, también van a necesitar que todos informemos. Entonces, tenemos que tenerlo claro, no vamos a informar algo que va a hacer que se tomen malas decisiones. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y también en ese momento solicitar correctamente las cosas, ¿no? A veces nos vienen con tecnicismos, ¿no? Me ha tocado en algún lugar atender a un personal del ejército que me decía, mira, tenemos una carpa y como es muy técnico, nos dice pues los metros cúbicos de la carpa, ¿no? Nos dice, tengo una carpa de 20 metros, de 40 y de 90, ¿cuál necesitas? Y uno no tiene idea porque a veces uno pide el de 90 y no hay dónde armarla porque el ambiente donde la quiere armar es muy chiquito. El patio no alcanza la carpa grande o no deja espacios, o a veces es tan chiquita que no entra nada. Entonces uno tiene que ir entendiendo y correlacionando y haciendo el simulacro, ¿no? Si nos van a ofrecer una camilla, ¿cuántas? Si van a ofrecer una mesa personal, carpa, infraestructura, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito energía y necesito comunicación y me olvido del agua. Entonces esa parte también es importante tomarla en cuenta, ¿no? Y en el momento de la comunicación es justamente ahí, ¿no? En donde tenemos que tenerlo claro. Para eso estamos entonces, hemos planificado anteriormente qué vamos a hacer. Si se cayó el techo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde armamos el laboratorio de contingencia, ¿no? En la cancha de deporte, en el patio, en el jardín. A veces el jardín está todo agrietado, lleno de agua por el escape de la tubería. Entonces, tomar en cuenta esas condiciones, ¿no? O a veces nos dicen vamos a ubicarlo de acá a 1 kilómetro porque todo esto está colapsado y estamos en peligro. Entonces, ¿qué vamos a llevarnos? El cooler con los controles y calibradores, nos vamos a llevar los POC, vamos a convocar a la gente a esa dirección. ¿Cómo les comunico a mis compañeros que no vayan al laboratorio que esté en peligro de colapso, por ejemplo, sino que vayan de acá a 1 kilómetro que ahí nos estamos estableciendo, por ejemplo? Entonces, esa partecita de comunicación es bien importante. Seguimiento y documentación, registro sistemático de daños, decisiones, acciones correctivas. Evidentemente, no hay que tenerlo vía online o en computadora, tenemos que tener un pack o un kit para estos tipos de casos, ¿no? Una especie de mochila, o a veces se recomienda que sea una mochila de color anaranjado, y que todos sepamos que esté muy cerca de la puerta o a veces incluso en una gaveta afuera, en donde está ahí lo básico, ¿no? Ahí está la radio, ahí está la mochila, ahí están los registros, los inventarios, las personas, inventario de personas sobre todo. Eh, Algunas veces ahí tenemos llaves, tenemos cosas que nos ayudan para atender después.
esperamos que nunca lo usemos, pero es mejor, como dicen, es mejor tener un seguro y no usarlo que no tenerlo, ¿no? Que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, 8, revisión del plan. Bueno, cada vez se va practicando y se va evaluando y se va mejorando. Am, ¿Qué se hace tras el terremoto? Instalación del laboratorio móvil temporal, proveer energía, refrigeración y bancadas básicas, dotación de personal capacitado, técnicos, empezar a hacer las rotaciones, inventario de insumos críticos que necesitamos, vamos a ver cuántos tengo y cuántos necesitamos que nos traigan o nos consigan, implementación de indicadores, cómo va, cuántos pacientes están llegando, cuántas personas tengo, cómo van mis tiempos de respuesta, qué necesitas. O sea, uno ya que empieza a tomar el liderazgo y tiene gente que está ya en la operación detrás, después del sismo, es inmediato que se les acabe cosas, se les acabe los insumos, las personas se cansen, entren en cuello de botella. Entonces, uno que está, digamos, en la parte de gestión, si toca hacer las cosas, bueno, está dentro, pero si está afuera, toca empezar a ser el proveedor. Entonces, analizar y resolver, ¿no? Analizar y resolver y estar en ese permanente eh, elemento de ser el proveedor, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo hago? ¿Cómo pido ayuda? Etcétera. Implementación de los indicadores, entonces, es importante. Ir manteniendo cómo estamos, cómo vamos, estamos mejorando, estamos empeorando, estamos igual, etcétera. Bueno, después tener algunas herramientas por ejemplo, de la evacuación de residuos, ¿no? Porque, claro, uno en el primer momento empieza a gastar, a gastar, a gastar, los inventarios se nos van cayendo, pero también se va generando una basura que podría ser tóxica, hay que respetar la bioseguridad, hay que respetar también el hecho de que hay muchos pacientes que podrían estar sangrando, podrían estar con daños en algunas cavidades y genera todo esto una posible falla en la bioseguridad, ¿no? La comunicación, que lo hablamos, registro de ejecución, documentar y cómo vamos, estamos no pensando ya en las primeras 2 horas, sino ya en el primer día, y bueno, empezar a trabajar qué necesitamos y ya hemos debido prever qué pruebas se necesitan responder, ¿no? Entonces, algunos que son pruebas, obviamente las pruebas de electrolitos, las pruebas ya vamos a ver una lista, de hemograma, de gases, de gases arteriales, bueno, pruebas de sepsis, bueno, ya vamos a ir viendo. Glucosa, electrolitos, urea, transaminasas, son pruebas clásicas que nos van a pedir tipificación de grupos sanguíneos, gases arteriales, algunos cultivos básicos, o por lo menos láminas de Gram para ver sí o no, ¿no? Eh, Neumonías, por ejemplo, queremos saber si el paciente está o no afectado. Tiempo de coagulación, eso siempre lo van a pedir para las cirugías. Bueno, prueba rápida de malaria, dengue, eso es ya después de 48 horas, ¿no? Sí, lamentablemente empiezan a haber problemas serios en el tema ya posteriores. Ahí se nos viene una ola, una segunda ola. La primera es por los aplastamientos y los accidentes, y la segunda ola es ya por contaminación del agua normalmente, que hace que los pacientes se contagien. Y también los insectos, dengue y parecidos, y también las neumonías, ¿no? Que ataca sobre todo a las personas vulnerables. Entonces se nos viene una ola ahí, ¿no? Y uno de los aspectos que yo quería tomar es la preanalítica. En la preanalítica es donde he visto más colapsos, ¿sí? Porque la gente viene y atomiza y afecta el desempeño de las pruebas, porque hay mucha gente afuera eh, documentando, buscando, desesperados, pidiendo atención, pidiendo resultados. Llegan periodistas, llegan autoridades, piden informe, entonces uno, en lugar de estar en la operación atendiendo las muestras, está más atendiendo todo lo que no es eso, ¿no? Y a quien aguanta ese golpe es preanalítica, normalmente, ¿no? Ya en los hospitales de nivel 2 o 3. Entonces, aquí hay un entrenamiento importante en cuanto a cómo dominar, por ejemplo, la atención de personas desesperadas o que están violentadas, que están intranquilas, impacientes, tienen cólera
están frustradas, están en una situación psicológica difícil. Y evidentemente nosotros tenemos que no entrar en una desesperación, sino manejar este tema de elementos críticos a dominar, ¿no? La posición corporal, el tono de voz, evitar distracciones y juicios, todo esto se entrena previamente, ¿no? Se hacen talleres. Hay unas frases ensayadas que siempre entrenamos y entrenamos y entrenamos para que entren en nuestro cerebro como automáticas, ¿no? Estamos priorizando cada caso con cuidado. Entiendo su preocupación. Vamos a revisar su solicitud a la brevedad. Entienda que estamos en un estado de emergencia. No se preocupe, vamos a ayudarle. Solo le pedimos que tenga un poco de paciencia, unos minutitos más. Me hace acordar si es que me olvido porque estoy muy atorado de trabajo. Le tomo los datos y eso es mejor a decirle, bueno, no tengo forma de atenderlo, tiene que esperar. O aquí todos están iguales, espere, ¿no? Esos mensajes evidentemente exacerban el tema, ¿no? Uno tiene, pese a todo, que mantener la calma y haberse acostumbrado a mantener este lenguaje que está ensayado. Este lenguaje es ensayado, ¿sí? Bueno, sugerencias operativas. Tener una persona designada para contención verbal y orientación. Eso, por ejemplo, nos ayuda mucho cuando lo tenemos ya designado y que no es alguien del laboratorio, ¿no? A veces nos dicen, ¿qué necesitas? Bueno, una persona que me ayude a la contención de las personas. Entonces, viene una persona a ayudarnos, que podría ser una secretaria, un voluntario, ¿no? Hay que tener cuidado también con las personas que nos puedan robar, ¿no? A veces voluntarios son ladrones, eso también se ve. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mejor es tenerlos fuera que tenerlos dentro y que me ayuden con las personas afuera, por ejemplo, ¿no? Comunicación, buscando ayuda, buscando proveedores, etcétera. Bueno, el hecho es que cuando llega esta persona, si ya tiene el documento usted, mire, acá están las frases ensayadas, acá están las funciones que usted necesita que me apoye, eso es mucho más fácil que gastarme tiempo en decirle todo lo que tiene que hacer y de repente a la media hora se va. Si tenemos el documento ya hecho, eso es perfecto, ¿no? O a veces colocar letreros, como dice acá, ¿no? El letrero también deberíamos tenerlo. Ojalá que nunca lo usemos, pero si no, ya lo tenemos y nos ayuda muchísimo, ¿no? Eh, Y también a veces toca, si es un sitio grande, poder generar salas de espera diferenciadas, ¿no? Para los urgentes, los diferidos, los no programados, atención de familiares. Entonces decimos que alguien del ejército o alguna autoridad reparta a las personas. ¿Usted qué es? Y esto, ya, pase por acá. ¿Usted es familiar? Espere allá y así, ¿no? Eso ayuda bastante cuando estamos después de las 24 horas en un desastre grande. Algunos anexos interesantes, esto lo paso muy, muy rápido. Lista de contacto de emergencia, hecho así rapidito, ejemplos. Matriz RASI para evaluar el post-terremoto. Esto es una matriz importante sobre las asignaciones de responsables, quién ejecuta, quién consulta, a quién se le informa. Eso es una cuestión que normalmente se da mucho después, pero sirve para la evaluación. Esto del RASI nos sirve mucho en simulacros, por ejemplo, ¿no? Procedimiento de rescate de muestras críticas, a veces hay muestras críticas, ¿no? Eh, Muestras, por ejemplo, de paternidad, muestras de cultivos, ¿no? Cultivos difíciles, entonces se nos puede perder. Bueno, también hay que tomar en cuenta eso después de algún tiempo, normalmente pasadas las 24 horas, ¿no? O que tienen muestras con estabilidad limitada, también podría darse la necesidad de conservarlas. Por ejemplo, algunos controles o calibradores están en modo de congelación, están entre -20 y -70 grados centígrados, y este material podría ser muy importante, ¿no? Entonces, hay que ir pensando en ellos, pero si esto está documentado, mejor aún, muestras críticas y empezar a rescatarlas si es posible. Kit de emergencia de derrames, ¿no? Perdón, este no es derrame, es el kit de emergencia de laboratorio, que tenga linternas, que tenga guantes resistentes, esto de lavarropa, las mascarillas, las bolsas de residuos, rotuladores permanentes, etiquetas resistentes al agua, ese es útil para rotular cosas en medio de la lluvia o de escapes.
termómetros digitales, sello de seguridad, precintos, estos plumones para la piel. A veces toca rotularlos en atención en orden de llegada y por colores, entonces hay unos plumoncitos que sirven para la piel. Y con eso ya lo vamos atendiendo en orden, porque si no hay orden, hay injusticia, y y si hay injusticia, la gente se nos viene encima, entonces tenemos que estar preparados para eso. Cronograma de revisiones y simulacros, ¿no? Hay que ir preparándonos, el de gestión, el que no está en la fase operativa, está preparando todo el simulacro para ir sensibilizando y capacitando al personal. Tocaría luego ya motivarlos. Escenario de emergencia, en el antes, durante y después, por ejemplo, de un terremoto. No, esto ya lo hemos visto durante, pero es bueno tenerlo como un procedimiento específico. Formatos y registro de plan de continuidad operativa. El anexo D sería protocolo de comunicación interna y externa en emergencias, ¿no? Cómo comunicarnos. Como le decía, tener, como bien decía el doctor Leverton, un megáfono, por ejemplo, que casi nunca lo tenemos, tener una radio, si no la tenemos nosotros, poder solicitarla y quedar ya en qué canal vamos a conversar los de laboratorio, en qué canal vamos a conversar con la autoridad. Tenemos ya establecido eso, ¿no? ¿Qué es un canal? No sé manejar una radio, entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Eh, y también algunas plantillas de mensaje para alertar um, a nuestros colegas, a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Esto es, cuando uno está en esta situación, está muy nervioso, está cansado y también está alterado. Entonces, a veces comete el error de empezar a mandar un mensaje creativo de tu cerebro y no te sale bien y más bien has preocupado más a la gente. Es mejor de leerlo, ¿no? Entonces es mejor tener esta plantilla de mensajes. Ya también se los dejo. Registro y trazabilidad de la comunicación. Bueno, es importante saber que se enviaron los mensajes, porque ese yo dije y uno por salvar la situación dice yo dije, pero no lo dijo. Entonces hay que tener un registro de las comunicaciones, ¿no? Y estar con una bitácora o tener una confirmación de que me escuchaste. Yo pedí que me trajeran gas, se me está acabando el gas, o yo pedí con un conservador, o yo pedí un personal. No, no lo pediste, sí lo pedí. Entonces entramos en esas discusiones. Normalmente, si no hay una trazabilidad ahí, es importante asegurarnos que estamos haciendo bien las cosas. Entonces hay una bitácora de comunicación de emergencias, donde vamos poniendo, entonces cuando uno se ausenta y viene otro, eh, sabes si ya pidió o no pidió, si hizo o no hizo, con quién lo hizo, etcétera. Entonces ahí está esta bitácora de comunicación de emergencia. Algunas preguntas sueltas, y estoy por terminar, relacionadas con la preparación sísmica. ¿Conoce la ubicación exacta de la zona más segura en su laboratorio? ¿Sabría cómo cortar el suministro eléctrico o de gas en caso de emergencia? Su laboratorio cuenta con mapa actualizado de ruta de evacuación y puntos de encuentro. Esa parte es importante, los puntos de encuentro. Existe un inventario actualizado de equipos e insumos críticos con ubicación y responsable asignado. El laboratorio tiene copia de respaldo de los datos del LIS. Tiene claro quién asume el liderazgo si es el responsable principal y no está presente. Ha refrigerado sus equipos sensibles, anclados o asegurados frente a movimientos sísmicos, sobre todo los que quedan en puertas o en las entradas a escaleras o ascensores. Se ha capacitado al personal de atención al paciente en técnica de desescalamiento verbal post-emergencia. Esa parte es importante, lo que decía, hay que entrenarlos. El laboratorio ha practicado un simulacro incluyendo la atención post-sísmico con alta demanda de usuarios, o sea, no el simulacro clásico, no somos civiles, no somos una persona de a pie, somos personal de salud que en ese momento toma autoridad por la competencia que tenemos que tener. Por lo tanto, tenemos que dar la talla, por supuesto, ¿no? ¿Y sabes qué hacer si hay un derrame de muestras biológicas luego de un sismo? Fueron preguntas que yo hice para que ustedes más o menos vayan respondiéndose, haciendo una introspección, ¿no? Y por acá hay una herramienta que desarrollamos nosotros, que es básicamente revisar a través de esta herramienta cómo está su laboratorio, ¿no? Cómo está su laboratorio.
Entonces yo les había dicho en el momento de registro a los que se registraron en este curso, ¿quieres que tu laboratorio le hagamos una evaluación? En realidad este es pasarles esta herramienta y ustedes contestan, ¿no? En tres momentos, gestión y planificación previa, en el antes. Cuenta el laboratorio con un plan de continuidad, está identificado el responsable de activar el plan, se ha realizado un análisis de impacto del negocio y se ha definido los servicios críticos, es decir, esto es basado en la ISO. Existen estrategias documentadas para responder al antes, durante y después. El personal ha recibido capacitación formal en la respuesta a emergencias por sismo, formal, por certificado documentado y que tengamos detrás del documento o certificado todo lo que se elaboró, todo lo que se desarrolló. Ese sería un certificado formal. Bueno, y usted ahí mentalmente, bueno, hágalo en casa, responda a un check en los que diga que sí y deje en blanco los que diga que no. ¿Listo? Ese es en el antes. En el durante, el personal conoce la zona segura interna y cómo reaccionar durante el sismo. Se ha practicado simulacros incluyendo la fase durante el sismo. Existe un protocolo claro de la autoprotección en el área preanalítica y técnicas al respecto. Los equipos críticos están asegurados o ubicados en zonas de menor riesgo estructural. Si son críticos, hay que evitar que se pierdan, que se rompan, que se malogren, que no les caiga algo encima, si son críticos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de gases arteriales, no lo tenga pues usted en una mesa endeble, eh, eh, en un lugar en donde la gente cuando corra se lo lleve de encuentro, porque ese equipo lo va a necesitar después, va a ser, ese es el que va a salvar vidas, porque claro, cuando llegue un paciente chocado, tengo que saber cómo están sus electrolitos. Paciente perforado de pulmón, tengo que saber cómo están esos gases arteriales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese equipo es crítico, ¿no? A tenerlo bien guardado, tener un backup, por ejemplo. El responsable del laboratorio sabe cuándo y cómo autorizar el movimiento post-sismo, ese parte del liderazgo. Bueno, igual, marquen los que digan que sí y cuando es que no lo cumplen o no lo tienen, pues déjenlo en blanco, ¿no? Y finalmente, el después. Existe un plan estructurado de recuperación con fases, evaluación de daños, contención y restauración. Se ha definido una estrategia para atención ordenada y contención verbal en el área preanalítica, cómo manejar ese tema que le digo que se nos viene. El personal conoce frases entrenadas para atención empática en contexto de emergencia, lo que les había mostrado. Se realiza registro formal de daños, incidentes y medidas tomadas tras un sismo, comunicar a la autoridad para que nos haya un feedback y nos retorne con lo que necesitamos. Y se realiza una revisión posterior del plan para mejora continua, porque esto con los entrenamientos se va mejorando, ¿no? Cuando lo hace la primera vez, ve un montón de cosas que nos hace falta, pero si ya lo hacemos por quinta vez, ya estamos bastante mejor listos para este evento. Y si usted, bueno, contestó de 13 a 15 puntos, está preparado. Y si contestó de 7 a 9 puntos, todavía no está preparado. Y si contestó menos de 6 puntos, menos de 6 checks o 6, está deficiente y hay que mejorar urgente, porque en cualquier momento podría ser que en media hora arranque un terremoto, quién sabe en dónde, y en ese dónde siempre va a haber un laboratorio y se va a necesitar personal, ¿no? Bueno, entonces, alguna literatura, en el caso de Perú, hay estudios en Lima que se han hecho hace varios años y cada vez estamos afectados de mayor o menor forma. En el caso de Lima, cada vez está peor porque no se encuentra a nivel de laboratorio, todavía no veo, yo que recorro pues todo el Perú, no veo que estemos preparados, ¿no? No hemos leído lo que hace nuestra autoridad no sanitaria, hace esfuerzos importantes, pero a nivel sanitario, Ministerio de Salud, etcétera, no. A nivel de profesionales organizados, no. A nivel de universidades, tampoco. A nivel de los centros que gobiernan a los laboratorios, hablo de las DIRI, de las DIRESAS, de los ministerios, qué sé yo, del INS, tampoco. Entonces, estamos muy poco preparados y tenemos bastante información que poder aplicar. Estimación del sismo en Lima, ya regresando al tema de Lima. Bueno, en teoría, más o menos son
4.700 personas que van a necesitar cirugía por este evento y son miles de personas que van a necesitar atenciones hospitalarias, ahí está en la pantalla, y son muchos los que van a necesitar de resultados de laboratorio. Los médicos se van a desesperar porque van a solicitar y van a querer que regresen los resultados rápido y que tengan, dentro de todo, calidad, ¿no es cierto? Así que, ¿cuántas personas necesitamos? No dejen desatendido el laboratorio, no digan voy a atender a mi familia, voy a asegurarme que no venga otro temblor, mm, no estoy de turno, así que ahí se ve el que está mala suerte al que le tocó. No, tenemos que ir al laboratorio asegurando a la familia primero. Normalmente uno lo asegura acompañándolos con otro familiar que puedan ayudarse entre ellos y luego irse al laboratorio porque se va a necesitar mucha gente y mucha gente va a trabajar a medias, nerviosos, se van a ir rápido. Después de 2 horas se desaparecen, ni siquiera avisan, desaparecen. Entonces, toda la gente está afuera esperando, todos están pidiendo, hay un caos inicial y si no estamos preparados, peor. Entonces, solamente es para dar cuenta de que cuánta gente adicional necesitamos, porque evidentemente el que estaba en el sismo va a querer ir a ver a su familia, entonces quiere que lo reemplacen rápido. Entonces, démonos la mano y creamos conciencia al respecto de esto. ¿Sí? Conclusiones, rapidito. La preparación sísmica en laboratorios clínicos es una responsabilidad institucional prioritaria, debe empezar por la cabeza. Entonces, es un llamado a los gestores, a los directores, a los jefes de laboratorio responsables, a los gobernantes del laboratorio, ¿no? El laboratorio debe actuar en 3 fases, antes, durante y después. Estar preparados para eso, medirlo de esa manera, eso es un planteamiento interesante. La demanda posismo puede superar a las 120.000 personas en Lima. Repartan eso y van a ver que vamos a colapsar todos. Las normas ISO ofrecen una base técnica para estructurar un sistema de continuidad adaptado al contexto sanitario peruano, además que usted va cumpliendo con el acápite, si no recuerdo más, del 7.3. Bueno, dentro del acápite 7 nos pide continuidad de laboratorio. Usted prepárese, planifique esto y asegure que esto en la gestión del riesgo, prepárese porque es una cosa evidente, va a sucedernos, a alguien nos va a pasar eh, y esto es muy útil. Recomendaciones. Implementar un plan de continuidad, eso está clarísimo. Dos, ejercitar simulacros integrales cada 6 a 12 meses, pero no los de los demás servicios no sanitarios, sino los de laboratorio. Por ejemplo, preguntas sueltas. ¿Se tendría que recalibrar si la corriente no se fue? ¿Se tendría que pasar controles? ¿Se tendría que hacer mantenimiento a los equipos? ¿Se tendría que hacer una evaluación de la infraestructura, como la hago? ¿Se tendría que ver la psicología de las personas? ¿Se tendría que atender al 100% o limitar las pruebas o limitar los servicios? ¿Cerramos el laboratorio central y solo nos dedicamos al laboratorio de emergencia? ¿El laboratorio central se vuelve el de emergencia? Son preguntas que hay que ir resolviendo en estos planes, ¿no? Entonces, formar y entrenar personas en comunicación efectiva, aprender a comunicarnos entre nosotros en esas circunstancias y calmar a las personas que vengan a solicitar servicios o a solicitar información, sobre todo en banco de sangre. Dotar cada nivel de laboratorio con el personal y equipamiento mínimo requerido según su categoría de complejidad y su rol en el sistema de atención de emergencias. Comprar un equipo de más, uno de gases arteriales, por ejemplo, y electrolitos. Comprar sistemas point of care. Tener botiquines o mochilas de emergencia con algunos elementos clásicos, básicos en caso de comunicación, que es importantísimo. De repente comida para el personal, porque de repente no hay comida, no hay agua. Tenemos que tener un contenedor que tenga eso necesario para que las personas sigan trabajando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estos simulacros y más o menos guiados de estos elementos que se han descrito. Bueno, eso era todo lo que quería compartir y revisar juntos. Me preocupa el tema, por supuesto, y espero haber trasladado mi preocupación a más de uno que está escuchando. Muchas gracias, doctor Leverton. No sé si tiene algunas palabras de cierre ahora que nos ha acompañado en esta, espero, interesante revisión del tema. No solamente motivar a quienes
estamos interesados en el tema y quienes somos líderes de opinión o líderes de equipo y que también nos ha tocado trabajar en comisiones ministeriales o de laboratorios de referencia, de que podamos aportar y golpear las puertas. Yo Sí, creo que el doctor está con una ancha banda muy chiquita y tal vez no se escuche, por lo menos yo no lo estoy escuchando. En todo caso, agradecerle al doctor Leverton, como siempre, él muy participativo y colaborativo. Es un ponente internacional muy conocido y un ejemplo de esta vocación de servicio, colaborando con toda la comunidad científica con su experiencia, que es lo que nos toca ya a los que estamos, digamos, con bastantes años de experiencia, ¿no? Bueno, chicos, entonces, si alguien más quisiera hacer una pregunta, con mucho gusto la podemos hacer al grupo que se ha formado, y si no, por las redes sociales, directamente a nuestras líneas de comunicación. Podemos compartir la información, por supuesto, esto está abierto en las redes sociales y con mucho gusto podemos también alguna iniciativa de crear un plan, de hacer un simulacro, de hacer una demo, una visita. Perfecto, eso sería parte de construir juntos esta conciencia por un lado y por el otro también las herramientas de evaluación, de simulacro, de mejora continua, de sensibilizar a las autoridades. Todo eso es parte de lo que hay que empezar a trabajar urgente, ¿sí? Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su asistencia y estaremos pronto viéndonos en un siguiente webinar que vamos a tratar, sí, sobre clima laboral, que es otro tema interesantísimo, cómo es que nos afecta en el desempeño del laboratorio, el manejar bien el ambiente, ¿no? Lo que dice la ISO 15190, el ambiente social, el ambiente de infraestructura y el ambiente social. Hablaremos del ambiente social, el clima laboral, cómo gestionarlo y cómo mejorarlo, ¿sí? En nuestro siguiente webinar. Esté atento a nuestras redes sociales, estamos pronto en contacto. Mi nombre es Arturo Chávez, muchas gracias por su atención. Buenas noches.